El out of office era un estado físico. Uno no estaba en su lugar de trabajo. Ahora es un estado mental. La oficina está en nuestra cabeza. Salir de nuestra oficina mental y ponernos a debatir sobre el futuro del trabajo, o el trabajo del futuro, es lo que nos proponemos hacer con este ciclo de charlas. Un espacio que aporte distintas miradas sobre qué está pasando y va a pasar con nuestros trabajos. Les damos la bienvenida a Out of Office by BW Comunicación. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de esto que conocemos como Out of Office. Yo soy Juan Medina y hoy me acompaña Paula Molinari, quien para aquellos inmersos en el mundo de los recursos humanos y la gestión de empresas les resonará posiblemente por su último libro, El Salto del Dueño, sobre el proceso de profesionalización de las empresas de dueño. Paula, además de ser autora y de investigar y escribir sobre temas relacionados con el futuro del trabajo, tendencias macro de cambio, liderazgo y gestión del talento en el siglo XXI, hace un montón de cosas más. Para quienes estamos en el lado más soft de la gestión organizacional, a veces es muy difícil resumir, como se lo explicamos a veces a nuestros pares o a nuestros cercanos o a nuestros amigos. Y por eso, Pau, primero, bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Y tenemos que hacerte una pregunta de rigor. ¿Qué profesión pones cuando te subís a un avión? Bueno, muy divertido eso, dado que fue ayer el Día del Maestro. Y me defino como docente, siempre pongo docente, no pongo consultora, no pongo empresaria, no pongo nada de eso. Pongo docente y después, la verdad que si yo miro para atrás en mi vida, me la he pasado enseñando. Así que me siento muy cómoda con esa definición. En los episodios anteriores ya de Out of Office ya conversamos sobre tecnología y la felicidad en el trabajo, tecnología y las finanzas, por un lado, y charlamos hasta un rato sobre el metaverso. Ya hablamos en el último sobre personas, más específicamente sobre las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, y hoy con Paula nos toca seguir hablando de personas, pero nos vamos quizás a meter más en los dolores de quienes se dedican a la gestión de las personas en ese contexto actual. Y por eso quiero arrancar con la primera pregunta, que es: ¿cuáles crees vos, Paula, que son los principales desafíos de los recursos humanos hoy en la era digital? Siempre los emergentes tienen que ver con cómo comprometer, cómo asegurar que la gente disfrute de su trabajo, cómo bajar los niveles de rotación, cómo captar gente talentosa. O sea, los temas son recurrentes, no importa los sectores, no importa los roles. Lo que pasa es que siempre las empresas tuvieron dos mercados. Un mercado externo, los clientes, y un mercado interno, los empleados. Y siempre estuvieron muy enfocados al mercado externo. Y el mercado interno, en realidad, bajaban línea y dictaban reglas. Hoy el mercado interno es el emperador, digamos. O sea, tiene una fuerza que no tuvo nunca antes en la historia. Y eso hace que todos se tengan que acomodar y todos tengan la sensación de, bueno, yo me estoy adaptando al otro, no puedo más fijar la regla y que el otro se acomode, sino que me tengo que adaptar al otro. Así que estamos realmente en una época de grandísimo lío. ¿Sentís que en la post-pandemia vos comentaste que siempre hay como los desafíos son recurrentes, pero también mencionaste que aparecen unos nuevos, sobre todo, por ejemplo, el tema de la hibridez? ¿Sentís que cuáles vendrían a ser quizás los que notás que son más producto de los cambios post-pandemia? En realidad los cambios, te digo, no son post-pandemia, sino que los cambios ya se venían viendo desde hace más o menos 10 años. De hecho, en mi primer libro, que es Turbulencia Generacional, el epílogo yo lo hice imaginando un día de trabajo en el 2030. Sí. Y si vos lo lees todavía hoy, es exactamente como hoy. Y esto se veía venir. Lo que pasa es que la pandemia lo aceleró. Porque mientras yo estaba durante 10 años tratando de convencer a niveles de dirección hay que cambiar la forma de trabajo, la pandemia la cambió los hábitos y la gente no quiso volver al formato anterior.
Entonces hoy es la gente la que está determinando cómo trabajar, no más las empresas. Ese sí es un efecto pandemia, o sea, la gente cambió de hábito, probó otra cosa, levantó la vara de lo que quería del trabajo. Te digo que otro efecto que hay que es sorprendente es por primera vez empresas que eran de empleo de por vida prácticamente, están perdiendo mandos medios. Y eso antes no tenían esa rotación ahí, en esa población, obviamente no. De ninguna manera. No. ¿Y cómo de alguna manera pueden, o quizás vos conocés en este contexto que es claramente cada vez más competitivo, cómo pueden quizás abordarlo de manera efectiva? ¿Es un cambio de paradigma en sí mismo, como vos quizás lo estabas mencionando, de repente dejar de concentrarte tanto en la experiencia del cliente externo y mirarla más en el interno? ¿Tiene que ver con de repente repensar completamente la experiencia del empleado, que ahora es tipo la employee experience, como se dice, a la hora de fidelizar talento? En realidad es todo eso y todavía más, porque por ejemplo tienen que aprender y probar nuevas formas de trabajo. Entonces tienen que abrirse a trabajar de otra forma. O sea, los cambios son absolutamente radicales. O sea, es un momento de quiebre donde todo se resignifica. Entonces tienes que empezar a redefinir todo. O sea, ¿qué es el buen desempeño? ¿Qué es cumplir en nuestro equipo? ¿Qué es estar comprometido? ¿Qué es ser empleado? ¿Qué es formar parte de un grupo? ¿Qué tipo de relación laboral? Claro. Entonces se resignifica todo. Entonces en esta resignificación de todo son los equipos los que tienen que definir sus propias reglas, no más la empresa, porque la empresa tiene dentro de sí tantos mini universos distintos que permiten hacer cosas distintas, desde que tienen personas, digamos, con intereses que son distintos según los segmentos, a posibilidades de trabajar de una forma o la otra. Entonces, hoy por primera vez le pregunto a los equipos cuál es su mejor forma de trabajar. Y por primera vez también esto me obliga a gestionar la diversidad y que de pronto haya equipos que están trabajando híbrido y en vez de equipos que están trabajando de una forma más tradicional. En una misma empresa. En una misma empresa. Entonces, antes eso no era así. O sea, antes para ordenar las reglas eran uniformes. Entonces nadie se preguntaba cómo trabaja mejor este grupo, sino para comodidad nuestra, para que todo esté más ordenado, todo el mundo trabaja de la misma manera. Hoy no es más así. ¿Y no plantea ese escenario quizás una especie de heterogeneidad cultural dentro de la empresa? Sí, la heterogeneidad cultural existió siempre. Existió siempre, es más, hasta hubo castas. O sea, fíjate que para mí absolutamente ridícula definición de dentro de convenio y fuera de convenio, marca castas, cuando en realidad son gente trabajando, gente que está en el mismo barco, digamos, están en el mismo barco, ¿no? Sí. De alguna manera son corresponsables de metas en común. Entonces, el tema de gente distinta hubo siempre, pero las empresas no se preocuparon por lo que la gente quería o la gente valoraba, sino que fijaron sus reglas, más allá de los intereses de las personas. Y esto no es más posible, porque si no lo haces, la persona busca otra cosa, porque ¿sabes qué? Por primera vez en el mundo del management, las empresas no tienen esclavos. O sea, la gente decide. Y muchísima gente decide dejar contextos seguros por trabajo freelance, ponele. ¿Y esto por qué? Porque toma una dimensión mucho mayor en la vida de cada persona, su proyecto de vida. Y ahí sentís que sobre eso la relación con la empresa, con el trabajo, pasó quizás a ser más transaccional. No es lo que me termina completando plenamente. Es que la relación es más transaccional si no está planteada de otra forma. Entonces por eso necesitamos líderes con propósito, empresas con propósito, equipos mucho más consolidados, si no es transaccional. ¿Está bien? Ahora, que sea transaccional no es ni bueno ni malo, es... Ahora, si vos la planteás de forma transaccional, te tenés que de alguna manera atener a las consecuencias que tiene una relación transaccional. Si no, tenés que ser lo otro. Que lo otro es decir, cómo defino y cómo genero un contexto de trabajo donde la gente quiera estar, disfrute de estar, esté enamorada de lo que hace, esté copada con sus compañeros. Pero eso es gestión, entonces lo tenés que gestionar. Entonces ahí aparece el tema de experiencia empleado, claro. Y ahí aparece propuesta de valor al empleado y analizar los distintos segmentos y generar propuestas distintas para los segmentos, y gestionar determinadas cosas. Pero si no lo haces, es transaccional. Y acá no estamos hablando, es descriptivo, no es ni bueno ni malo, es
No, es tal cual, es lo que sucede al menos. Y está también quizás muy relacionado en que las próximas generaciones o las generaciones que ya están, ya lo van incorporando y ya lo tienen incorporado desde ya. Es natural y aparte estamos, de alguna manera las empresas tienen que aprender a sobrevivir y a generar buenos resultados en un mundo donde para la gente el trabajo no es lo más importante. No, tal cual. No, es lo mismo que si yo te pregunto a vos, ¿el trabajo es lo más importante de tu vida? Vos vas a decir, no, mira, es importante, pero no es lo más importante. No, yo te diría que no. Bueno. Es re importante, Max, igual, pero... Es importante, pero no es lo más importante. No, tal cual. No, o sea, creo que a mí en lo que me ha pasado, al menos en mi experiencia, es que se ha transformado quizás más en un vehículo para hacer otras cosas. Bueno, pero justamente como vehículo para hacer otras cosas, vos vas eligiendo los vehículos, ¿entendés? A la vez. A la vez, con lo cual vos me decís, ¿es transaccional? Y sí, es transaccional porque es vehículo, ¿está bien? Ahora, ¿cuándo no es vehículo y es algo que realmente forma parte de tu pasión? Cuando tiene que ver con tu propósito. Claro. O sea, no hay otra, ¿entendés? No hay otra. Con lo cual, eso significa un gran desafío. Hay que gestionar. O sea, para que la gente tenga ganas de estar ahí, no es mágico, no es porque sí, no es porque le propongo un laburo, sino porque hay que gestionar. Entonces yo uso siempre la metáfora de la pecera. Vos tenés una pecera que es un acuario para tus peces. ¿Cómo haces que esos peces sean los peces más felices del mundo? Porque si no, estos peces, los de ahora, cambian de pecera. Ven al lado una, ven al lado otra, al lado otra. ¿Y sabes qué hacen? Saltan de pecera y se van a otra. Antes no estaban conectadas las peceras. Antes las peceras no estaban visibles. No las podían ver, claro. No estaban conectadas. No podían chatear con los otros ahora, peces. En un mundo interconectado, hasta las peceras están en Dubái, ¿entendés? Claro. Entonces el tema es, ocupate de tu acuario. ¿Cómo haces el acuario mejor para tus peces? Bueno, eso es gestión. Y entonces como gestión trae un montón de capítulos nuevos. Trae capítulos de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, me ocupo de experiencia empleado porque finalmente, ¿qué es experiencia empleado? El cómo generar emociones positivas, porque las emociones positivas son las que generan compromiso. Y también, al mismo tiempo, tengo que sacar los puntos de dolor, tengo que eliminarlos. Porque por más que generes emociones positivas, si no eliminas los puntos de dolor, estás en el horno igual. Entonces, ¿cuál es el principal punto de dolor de esta época? La burocracia. La complejidad, el hacer que la gente pase tiempo haciendo cosas que no agregan valor. Entonces, vos ves, a mí me ha tocado trabajar en proyectos de engagement de empresas regionales corporativas el año pasado, sí. 3, uno solamente área comercial, esto y lo otro, y en los 3 las conclusiones son las mismas. La empresa se preocupa, le manda regalos a la gente a la casa, se preocupa un montón, qué sé yo, pero si no simplificás los procesos, la gente está enojada, o sea, no, son peces que no están felices en ese acuario. Y vos decís, me ocupo un montón, destino un montón de recursos a la gente, trato de acompañarlos lo más que pueda. Sí, pero simplificar las cosas, simplificar los procesos. Sí. Hoy si hay burocracia, la burocracia genera un nivel de disatisfacción total, es como la patología de esta época. Me quería quizás empezar a meter en un desarrollo capaz del último tiempo, del último año, que estuvo mucho en boca de todos, que es el tema de inteligencia artificial. ¿Vos ves que quizás hay una oportunidad de simplificar esos procesos automáticos que le suman quizás? Más allá de la inteligencia artificial, con todos los aportes de la tecnología, o sea, te vas desde blockchain, automatización, inteligencia artificial también es toda la tecnología y sus aportes que para mí, obviamente, te ayudan a simplificar, sí. ¿no? Te ayudan a simplificar por un lado y te ayudan a eliminar tareas rutinarias que la gente sí. no quiere más. Que gente de recursos humanos no quiere hacer tampoco. Que no le suma valor. O que roles. Vos imaginate que si vos vas a 20 años atrás había un montón de gente trabajando como data entry. Sí. Pero un montón, sí. ¿no? Sí, salas, ¿no? De gente cargando la orden de compra, cargando la factura. Bueno, olvídate. Entonces, eso, todo lo que es rutinario va a terminar siendo automatizado antes o después. Todo lo que son trabajos que la gente no quiere hacer no van a tener otro camino que la automatización. Sí, porque me ponía a pensar cuando dijiste lo de la burocracia que en un momento creo que debía haber pocos procesos tan burocráticos, o al menos desde la experiencia del empleado, como el proceso de onboarding.
esto de conocer toda la empresa, entenderla, conocer quiénes son. Claro, las pero partes, ves lo que Javier, toca hacer, mis canales. pero yo te diría que ese no es un proceso burocrático. Es más, y en la gestión de hoy, el proceso de onboarding se vuelve un proceso estratégico. ¿Por qué? Porque el proceso de onboarding es el proceso que tiene como meta hacer que la persona sea autónoma en el menor tiempo posible. O sea, te lo cambio. Sí. O sea, autónoma en el menor tiempo posible. Entonces, y aparte en contexto híbrido. Sí. Entonces vos fíjate que vos tenías un montón de empresas acostumbradas a incorporar jóvenes o pasantes, ponele, y que estos jóvenes o pasantes o jóvenes técnicos o lo que fueran, aprendían al lado de otro y aprendían como mirando. Bueno, hoy tenés muchísimas empresas, por ejemplo las de servicios profesionales, trabajando en formato híbrido. Entonces el proceso de aprendizaje, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo aceleras? Y no, la verdad que es un gran problema esto. Entonces, este proceso aparte, vos tenés en los 3 primeros meses de vida, digamos, de un empleado en una empresa, posibilidad de levantar la vara del engagement o de destruirla. Okay. ¿Está bien? Entonces, los que vos hagas en el primer momento, la verdad es como que tiene muchísimo más impacto de pequeñas cosas que puedas hacer después. ¿Está? Entonces, ¿cómo vos ponés artillería pesada en los procesos de onboarding? Y entonces, imagínate que si es burocrático como vos percibís que es, estás destruyendo. Claro, ¿está bien? por eso, es donde por ahí va un poco mi planteo en el sentido que es donde lo terminás de enganchar. Y si es un bodrio o si es como agobiante. Sí, o no hay foco en la persona, Exacto. o la persona no les interesa. Y te puedo poner ejemplos de esos. Por ejemplo, una pasante talentosísima que entra ingeniera, que entra una automotriz como para hacer una pasantía y en el primer mes solamente lo que tienen que hacer es leer manuales en su casa. Ay, no. Entonces, no la pusiste en contacto con el producto, no la pusiste en contacto con la gente. O sea, ¿de dónde salen las experiencias positivas? La única es de cobrar el sueldo. Entonces, o sea, está destinado a morirse esa relación. Es depresivo. Pero bueno, sin embargo, así era antes y la gente se lo bancaba, porque vos fíjate que antes teníamos la expresión pagar derecho de piso. Es más, los pasantes hacían fotocopias por 6 meses. Y sin embargo lo hacían, ¿por qué? Porque después querían estar ahí. Pero hoy no es más así. Entonces, ¿qué pasa con la automotriz y esta pasante? La pasante termina la pasantía y se va. Y se va a otro lado, porque dice, este no es el acuario donde yo la paso bien. Está bien, tuve una beca durante 6 meses que me permitió estudiar y ahora me voy a un lugar donde vibre. ¿Cómo ves quizás hoy la tecnología abocada o dedicada a la gestión de recursos humanos? ¿Cómo podría mejorar la gestión de recursos humanos? Por la tecnología vos tenés 2 bandos súper diferenciados. Sí. Los que creen que la tecnología es peligrosa en el sentido de... Nos va a sacar trabajo. Sí, va a sacar trabajo o va a quedarte la cabeza de ideas o lo que quieras. Y del otro lado, los que creemos que la tecnología nos ayuda a simplificar la vida. Yo estoy con la tecnología y el bienestar, digamos, soy de ese bando. Y también estudié profundamente el tema de qué trabajos pueden ser sustituidos y todos los papers que hay sobre eso, porque gracias... tuve la suerte de tener hace 4 años, antes de pandemia, trabajar en un equipo de proyecto muy bueno que analizaba el trabajo al 2030-2040 y los impactos de la tecnología en el mundo del trabajo, y eso me hizo estudiar un montón. Y en realidad vos sabés que los pronósticos que se daban hace 10 años no se cumplen. Entonces, si la tecnología viene a resolverte las cosas y a generar más bienestar, obviamente hay que incorporar tecnología. Entonces, y tecnología de todo tipo, desde inteligencia artificial y de pronto tenés, qué sé yo, avatars contestando preguntas. Que te guían en el primer día de onboarding. De sí, todo lo que automatización de procesos, a tecnologías que te permitan tener información para tomar decisiones más rápido, mucho más datos, todo el tema de la datificación, todo lo que quieras. Eso también en el área de recursos humanos. Si bien el área de recursos humanos no ha sido de las primeras en
empezar a decidir con datos, etcétera, porque eso ocurrió mucho más en áreas productivas o en áreas de finanzas. Hoy también nosotros tenemos el tema de datos en el área de recursos humanos, y para tener datos tiene que tener tecnología. Entonces yo creo que es un grandísimo desafío para la gestión de las personas la incorporación de la tecnología y la incorporación de datos que son para gestionar con foco en experiencia de empleado y para predecir, cosas que no hemos podido hacer nunca. Y eso implica desarrollo de nuevas capacidades en la gente del área. Te iba a preguntar eso, ¿cómo sí, impacta quizás a nivel de formación, si hay una nueva formación? No hay una nueva formación, y esto es en términos, si querés, generales y para todos los roles, porque la academia va muy lenta en un cambio. Entonces, la gente, ¿cómo se forma? Con opciones, distintas opciones, pero no desde la academia. Es más, yo te diría que la academia sigue con los mismos programas prácticamente de hace 20 años, 30 años, con las mismas prioridades, y hoy realmente la gente que puede manejar o gestionar cosas que tienen que ver con tendencias es porque lo ha aprendido en otros ámbitos. Sí. ¿No? O en el haciendo. O en el haciendo. Pero eso es una grandísima dificultad. Por ejemplo, si vos decís, bueno, expertos en la gestión de datos en el área de personas, y bueno, anda a buscarlos con lupa. Es más, yo me acuerdo que hace antes de pandemia ayudamos a una empresa muy importante de cosmética a armar su área de HR Analytics, y la persona que finalmente cubrió la posición venía de finanzas, porque no era un conjunto vacío en el área de personas. ¿Y crees que a futuro eso cada vez, esa especie de mezcla va a ser cada vez más común? Sí, obviamente, cada vez más. De repente alguien de un perfil de sistemas o inclusive áreas de sistemas integrándose plenamente con recursos humanos. Pero eso lo ves hoy ya en las empresas, el cómo la gente rota, cómo es necesario que aportes, bueno, en el área de tecnología hoy, con el tema del tratar de instalar metodologías ágiles en todas las Kanban, empresas, entonces la gente de tecnología hoy está ocupando roles en comercial, roles justamente por la capacidad de trabajar con metodologías ágiles y de trabajar con datos. Y también ayudar a la instalación de nuevos sistemas de gestión o aplicaciones. Sí. Entonces, de pronto, y también por una visión un poco más distinta y menos, si querés, rígida del mundo y del futuro. Entonces te ves que de pronto aparecen en áreas comerciales gente que viene de tecnología o en área de recursos humanos. Sí, a mí me pasó, o me viene pasando recurrentemente en clientes y oportunidades que tenemos de comunicación en BW, que de repente la principal herramienta de colaboración, la plataforma, es una herramienta que tradicionalmente las ves en áreas de sistemas, que es Slack. Claro. Porque está muchísimo más pensada, al menos las funcionalidades en general, te hace cultura y todo lo demás, pero está pensada como para procesos, ¿viste? Pero lo que pasa es que son, han venido todas de la tecnología. Por eso todas tienen la onda proyecto. En esto de repente cómo se van a ir apareciendo como necesidades técnicas de otras áreas al área de recursos humanos, ¿vos ves habilidades puntuales que se vuelvan claves para estos profesionales de recursos humanos específicas? Bueno, tienen que aprender muchísimas de las herramientas que usan la gente de marketing. Por ejemplo, entender distintos segmentos, el definir arquetipos y todo ese tipo de cosas. Herramientas de comunicación moderna y si querés incorporar tecnología, usar la tecnología, usar los datos, trabajar en proyectos, en equipos multidisciplinarios con otras áreas. Y todo eso es, salir del formato de silos. Bueno, todo eso requiere muchísimo aprendizaje.
Pero yo creo que, digamos, los grandes desafíos que tiene la gestión de la gente no escapan a los desafíos que tiene la gestión en otras áreas, porque en realidad todo esto son productos de la grandísima época de cambio en la que vivimos. Sí, que atraviesa las empresas, claro, en general y nosotros. Todo, claro, impacta en todas las áreas. Sí, es casi como... es un espíritu de época, quizás. Claro, tal cual. Entonces es un cambio de paradigma donde en realidad, pues si yo te digo, aprender a trabajar con datos, es en todas las áreas. Claro. Ahora, en algunas ha llegado antes, en otras ha llegado un poco más lento. Pero bueno, los desafíos son muy grandes porque si vos no gestionas bien, terminás no trabajando en el acuario y no armando la buena pecera, y entonces terminás teniendo impactos negativos que se ven en los altísimos niveles de rotación o en los niveles de desempeño bajos. Así como tenemos la primera consigna, esta es como la pregunta fija de todos los entrevistados que les hacemos la misma. ¿Y qué podrías aconsejar a un joven profesional? Bueno, yo siempre tiendo a aconsejar y a ayudar a que la gente busque lo que la apasiona, ¿no? Entonces es definir qué es lo que te gusta o qué es lo que querés aprender y andar y buscar eso. O sea, trata de poner en juego lo que son tus pasiones. Yo soy una convencida de que uno puede trabajar en lo que ama, pero trabajar en lo que ama no implica que se dé así mágicamente, no, tal cual. Sino que a veces implica una búsqueda, y entonces uno va tomando definiciones en la vida, y cuando va tomando decisiones que son buenas, esas decisiones te van acercando a lo que vos amás. Pero bueno, para los jóvenes hay una primera parte que es una parte exploratoria. Sí. Y es como no sé, bueno, voy a probar, ¿no? Sí, o quizás es hacer el trabajo de, bueno, ¿qué es lo que haces que te gusta hoy? Claro, ¿qué es lo que haces que te gusta hoy? ¿Y cómo lo puedes llevar a... Exacto. ¿Cómo lo puedes trasladar a un producto? O sí. ¿Qué es lo que te permite explorar y aprender más cosas para entender qué es lo que más te gusta? Porque también estás en una etapa exploratoria. Entonces, para mí la habilidad y la capacidad de curiosear entre los jóvenes es muy importante. Y la otra cosa es, si vos ves que no vibrás, probá otra cosa, porque viste, la vida es corta y hay que disfrutarla, y el trabajo es parte de la vida y es fuente de plenitud, así que trata de encontrar esa posibilidad de vibrar en el trabajo. Bueno, Paula, muchas gracias. Gracias por este espacio. Esto ha sido otro Out of Office. Nos vemos muy pronto. Chau.